Bueno, hola y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. En nuestra exploración de hoy tenemos sobre la mesa un documento, la verdad es que es fascinante. Ujú. Se trata de un compendio de extractos de un texto que, bueno, se titula sencillamente 18 Conclusion to Book 4.pdf. Sí, un título muy críptico para lo que esconde. Totalmente. Y la misión que nos hemos propuesto para los próximos minutos es, digamos, bastante ambiciosa. Vamos a intentar desmontar algunas de las ilusiones más arraigadas del mundo académico. Que no son pocas. Exacta, no son pocas. Queremos entender por qué la educación moderna podría ser, en el fondo, una estructura tremendamente frágil, y también descubrir cómo los eventos no lineales rigen el mundo físico que nos rodea. Eso es. Vamos a desgranar todo esto con calma, porque la lectura es una mezcla, no sé, realmente inusual. Por un lado, plantea reflexiones filosóficas de altísimo nivel, y por otro, intercala anécdotas autobiográficas muy crudas. Sí, casi cinematográficas, diría yo. Justo, hablamos de momentos vitales como tirar una corbata a la papelera en medio de Nueva York para dar un volantazo a una carrera profesional, o llegar a comparar a los venerados académicos nada menos con monjas. Ya, es que tiene tela. Y para establecer el marco de lo que vamos a analizar, yo creo que es vital entender que el núcleo de este documento es una tensión constante. Es, a ver cómo lo digo, una fricción histórica entre el hacer y el teorizar. Ujú. La práctica contra la teoría. Efectivamente. Es el eterno conflicto entre la práctica, que por definición siempre es desordenada, caótica, está llena de incertidumbre, y el mundo académico, un mundo que busca obsesivamente el orden, la categorización y la estructura impecable. Claro. Lo fascinante aquí es cómo argumenta que la historia ha castigado y despreciado injustamente a quienes prefieren la acción por encima de la teoría pura. Este texto es en muchos sentidos una reivindicación absoluta del conocimiento que surge de ensuciarse las manos. Frente al conocimiento de despacho, ¿no? Exactamente, el que nace en un despacho cerrado sin pisar la calle. O sea, de hecho el texto arranca precisamente ahí. Hace una defensa muy apasionada de aquellos a los que la historia oficial suele dejar en un segundo plano. Se refiere a ellos como inconformistas irrazonables. Me encanta ese término. Es genial. Reivindica el papel de los ingenieros prácticos, de los emprendedores independientes, los artistas y todos esos pensadores antiacadémicos que a menudo han sido, bueno, vilipendiados por el establecimiento formal. Ujú. Lo que me parece revelador es cómo describe la mentalidad de estas personas. Subraya que tienen un valor inmenso porque se atreven a operar en un mundo que saben perfectamente que no comprenden en su totalidad. Claro, no necesitan un manual de instrucciones. Eso es, no necesitan un manual perfecto para actuar. Aceptan el misterio y, sorprendentemente, disfrutan de esa falta de certezas. Ujú. Y si conectamos esta mentalidad con el panorama general de cómo avanza la sociedad, vemos por qué estas figuras son tan cruciales. Tienen la valentía de operar en la opacidad. Y esto nos lleva directamente a uno de los conceptos más punzantes que utiliza el autor para desmontar la visión académica tradicional. Ojo con este concepto. Sí, me refiero a lo que denomina el epifenómeno de dar clases de vuelo a los pájaros. Esa metáfora es fantástica. Pero vamos a detenernos un momento aquí para quienes nos escuchan. ¿Qué significa exactamente esto de enseñar a volar a los pájaros en este contexto? Pues a ver, es una burla brillante al modelo lineal de descubrimiento. Es la idea académica predominante, lo que en la lectura se denomina peyorativamente el modelo soviético harvardiano de la ciencia teleológica. Teleológica, vale. Y hago un pequeño paréntesis aquí. Teleológica básicamente significa que está obsesionada con el objetivo final. Es como si la ciencia organizada supiera exactamente lo que va a descubrir antes de entrar al laboratorio y operara con un diseño rígido de arriba hacia abajo. Ya, un plan perfecto sobre el papel. Justo. Bien. Pues este modelo asume que primero viene la investigación teórica en la universidad y que esa teoría es la que luego enseña a la práctica cómo funcionar. Los académicos publican sus fórmulas aerodinámicas y creen que gracias a ellas los pájaros vuelan. Cuando la realidad es otra muy distinta. Evidentemente. Los pájaros llevan milenios volando maravillosamente sin tener la más remota idea de física. El vuelo vino primero por ensayo y error evolutivo, y la ecuación matemática llegó muchísimo después, para describirlo. A ver, entiendo la crítica a ese modelo de torre de marfil,
Y la imagen de los académicos atribuyéndose el mérito del vuelo del pájaro es muy potente. Pero, haciendo un poco de abogado del diablo, Adelante. gran parte de nuestra tecnología moderna y de la medicina viene precisamente de laboratorios universitarios muy organizados. ¿No está el autor exagerando un poco al decir que los académicos casi no aportan al avance real? Esa es la objeción natural que cualquiera plantearía, y es lógica. Sin embargo, la lectura es tajante al recordar que no hay evidencia empírica sólida que respalde la afirmación de que la investigación altamente organizada, dirigida y comercializada por las universidades, sea el motor principal de los grandes saltos disruptivos. Vale. Según esta perspectiva, el progreso real no requiere de un conocimiento enciclopédico previo o de una inteligencia teórica pura. Requiere de algo mucho más terrenal llamado opcionalidad. Opcionalidad. Vale, vamos a bajar este concepto a la tierra para que la audiencia y yo lo entendamos bien. Es más sencillo de lo que parece. La opcionalidad no es más que la racionalidad pura aplicada a la toma de decisiones. Consiste en exponerse a situaciones donde los posibles beneficios de intentar algo superan con creces a los posibles riesgos o pérdidas. O sea, un ensayo y error, pero con cabeza. Exacto. Es el ensayo y error racional. Pruebas 1000 cosas pequeñas que no te cuestan mucho si fallan y de repente una funciona y te da un beneficio desproporcionado. Quienes operan así prestan mucha atención a los efectos de segundo orden. Las consecuencias de las consecuencias. Eso es. Por el contrario, los promotores de esa idea soviético-harvardiana no utilizan la opcionalidad. Sus modelos son rígidos, buscan confirmar una teoría preexistente y odian el error. El error es un fracaso para ellos. La ausencia de esta opcionalidad en el relato oficial de la ciencia invalida gran parte de sus pretensiones. Se llega a afirmar que necesitamos reescribir la historia de la tecnología, ¿verdad? Sí, reconociendo que la innovación surge del caos, del ensayo y error, no de un diseño dictado desde un pupitre. Las notas a pie de página en este documento, tengo que decirlo, son casi tan jugosas como el texto principal. Para reforzar esta idea, hay una en particular que rescata a los biógrafos de Sócrates. Ah, sí, la nota 1. Normalmente en la cultura popular nos quedamos con el Sócrates que nos pintó Platón, que es un tipo muy idealista. Pero aquí se menciona al Sócrates descrito por Jenofonte, que era un tipo infinitamente más pragmático. Totalmente pragmático. Ese Sócrates despreciaba profundamente el conocimiento estéril, ponía el grito en el cielo contra los supuestos expertos que malgastaban su vida estudiando las causas físicas de por qué brillan las estrellas, sin que eso tuviera ninguna consecuencia práctica, cuando lo verdaderamente brillante y útil era usar la posición de esas estrellas para navegar y llegar a puerto. Es un apunte revelador, porque demuestra que esta batalla intelectual entre la erudición inútil y el conocimiento práctico, el que está pegado al terreno, viene librándose desde la antigüedad clásica. No es un debate nuevo. Para nada. Y hay otra nota al pie interesantísima que trae este debate al pensamiento contemporáneo. Se menciona una revelación provocada por el filósofo Rupert Read. ¿La nota 3? Efectivamente. Rupert Read convenció a la mente detrás de este texto de que figuras como Hayek y Popper, a quienes muchos considerarían los grandes defensores del libre pensamiento y la incertidumbre, en realidad albergaban en el fondo una especie de racionalismo ingenuo. Racionalismo ingenuo. Sí, por tanto se concluye que no merecen estar en la categoría de pensadores que comprenden de verdad la naturaleza desordenada, caótica y resistente del mundo real. Fíjate que esa idea de un racionalismo ingenuo, esa creencia ciega en que podemos empaquetar y ordenar el mundo, encaja perfectamente con el siguiente gran tema de nuestra exploración. El sistema educativo moderno. La analogía que se utiliza no deja prisioneros. Es brutal la analogía. Se afirma que instituciones como Harvard se han convertido en el equivalente a un bolso de Louis Vuitton o un reloj Cartier. Totalmente. Para la nueva clase alta, tanto asiática como estadounidense, la educación en la Ivy League o en este tipo de universidades de élite ha dejado de ser un vehículo para la transmisión de verdadero conocimiento crítico. Se ha transformado en un bien de Veblen. Exacto, un bien de Veblen, un artículo de lujo cuya principal función es señalizar estatus, decir a los demás quién eres. Y las implicaciones económicas de esta transformación, tal como se desglosan en el análisis, son realmente alarmantes. Ya te digo. Se argumenta que la educación superior formal se ha convertido en un lastre gigantesco para las familias de clase media, familias que canalizan los ahorros de toda una vida
hacia estas instituciones por puro miedo a que su descendencia se quede atrás. ¿Y a dónde va a parar todo ese dinero masivo? Porque no parece que estemos produciendo generaciones infinitamente más sabias. Pues el flujo de capital se transfiere directamente a lo que aquí se define como extractores de rentas. Lo que en España llamaríamos chupópeters, vamos. Literalmente. Una legión de administradores universitarios, promotores inmobiliarios que construyen campus cada vez más lujosos y académicos acomodados. Se hace hincapié en la obscena acumulación de deuda por préstamos estudiantiles, sobre todo en Estados Unidos, y no se duda en utilizar la palabra extorsión. Racketeering. Racketeering, sí. Lo compara con el crimen organizado o la extorsión mafiosa. La premisa es maquiavélica. El sistema te convence de que necesitas el nombre de una universidad prestigiosa en tu currículum para que te abran las puertas, te obliga a endeudarte hasta la asfixia para conseguir esa etiqueta, pero colectivamente la sociedad no avanza en absoluto gracias a esta burocracia educativa. Solo avanzan ellos. Es un engranaje diseñado para perpetuarse y enriquecer a sus gestores, nada más. Es una perspectiva desoladora. Si asumimos que estamos ante un esquema de extorsión institucionalizado a nivel global, la pregunta inevitable que le hizo Alison Wolf y que seguramente ronda la cabeza de nuestra audiencia ahora mismo es, bueno, ¿qué nos depara el futuro? ¿Puede sostenerse este castillo de naipes indefinidamente? La respuesta que se ofrece a Wolf es sorprendentemente optimista, aunque fundamentada en una premisa implacable. Se le responde que las tonterías, por muy institucionalizadas que estén, son inherentemente frágiles. Me gusta eso. Es que ninguna estafa, ningún sistema que no aporte valor real, ha durado para siempre en la historia de la humanidad. Y aquí es donde entra en juego una fe absoluta en el tiempo y la historia como los grandes destructores de la fragilidad. El tiempo lo pone todo en su sitio. Exactamente. El argumento central es que el sistema educativo moderno es una estructura que ha crecido en un entorno artificial, completamente aislado de estresores externos reales, protegido por subsidios y por un prestigio heredado. Claro. Y en la naturaleza de las cosas, cualquier entidad que crece sin enfrentarse al estrés, a la volatilidad o al daño, se vuelve hiperfrágil. Eventualmente, ante un impacto inesperado, va a colapsar. Es una visión fascinante. De hecho, se adelanta que el tiempo no debe entenderse como un constructor pacífico, sino como un borrador implacable. El tiempo es excepcionalmente bueno borrando del mapa todo lo que es frágil. Ya sean edificios con malos cimientos o sistemas de ideas mal fundamentados. Justo. Y hay una conexión vital que se hace aquí. La educación organizada odia el desorden. Busca un entorno aséptico, predecible y, como decíamos antes, teleológico. Y al odiar y evitar el desorden, paradójicamente, se vuelve inmensamente vulnerable a él. Precisamente. Y para ilustrar cómo se puede llegar a conclusiones tan profundas sobre la diferencia entre lo que es frágil frente al desorden y lo que se beneficia de él, el texto da un giro e introduce detalles profundamente personales. Aquí es donde la cosa se pone casi literaria. Sí. Se cita a Charles Darwin en la introducción del origen de las especies, donde Darwin justificaba la inclusión de anécdotas y observaciones autobiográficas para demostrar a sus lectores que sus conclusiones no habían sido un capricho apresurado. Claro, que venían de la experiencia real. De igual modo, aquí se nos relata que el concepto de lo que sobrevive y se fortalece con el caos, esa resistencia a la fragilidad, estuvo madurándose en la sombra durante muchísimo tiempo, mucho antes de que existiera siquiera un vocabulario formal para definirlo. Y el proceso vital que describe para llegar a esa claridad es digno de mención. Nos sitúa a mediados de los años 90. Nos cuenta cómo, en un acto de rebelión silenciosa, depositó su corbata en una papelera en la esquina de la calle 45 y Park Avenue en Nueva York. Un gesto muy simbólico. Ese simple gesto de quitarse la corbata y dejarla caer marcó su decisión de dejarlo todo empantanado, de salir definitivamente de la rueda del hámster del mundo laboral convencional y corporativo. Es que a veces necesitas ese corte radical. Totalmente. Decidió tomarse unos años libres y se recluyó en un ático. La necesidad era visceral. Quería intentar estructurar y dar forma a lo que sentía en las entrañas sobre las no linealidades ocultas que gobernaban el riesgo. Y las descripciones sensoriales son estupendas. ¿Sí? ¿Te transportan allí? El rigor de los duros inviernos neoyorquinos, el silencio pesado del aislamiento en ese ático, el destello del sol rebotando sobre la nieve y calentando la habitación mientras trabajaba obsesivamente, años enteros sin pensar en otra cosa. Y ese nivel de aislamiento monástico dio resultados muy densos.
El fruto de esos años no fue una filosofía divulgativa cualquiera, fue un tratado técnico monumental, un documento de 600 páginas creado a bobo. Desde el huevo. Desde el cero absoluto, sí. Se tituló Dynamic Hedging y era una exploración exhaustiva sobre cómo manejar y gestionar exposiciones a derivados no lineales en los mercados financieros. Casi nada. Se sumergía en las profundidades de la volatilidad, y aunque la intuición dictaba que estas matemáticas tenían implicaciones mucho más amplias que las meras finanzas, en ese momento primó cierta pereza o inercia convencional para no sacar esas ideas de su nicho financiero, según confiesa el propio autor. Has mencionado un par de términos densos ahí, y para la mente curiosa que nos acompaña y que no opera en Wall Street, vamos a aclarar un poco. Claro. Cuando hablamos de no linealidad en este contexto, para entenderlo rápido, un sistema lineal es aquel donde si empujas el doble, se muere el doble. Es proporcional y predecible. Pero un sistema no lineal significa que un pequeño empujón extra, un pequeñísimo cambio en la volatilidad, puede hacer que todo el sistema colapse de forma catastrófica o, por el contrario, que genere un beneficio exponencial. Esa asimetría es fundamental. Y para ilustrar cómo los humanos lidiamos mal con esta complejidad no lineal, el texto recurre a la mitología griega, a la figura del lecho de Procusto. Para quienes ya conocen el mito, saben que Procusto invitaba a los viajeros a su posada y si eran más altos que su cama, les cortaba las piernas. Si eran más bajos, los estiraba hasta romperlos para que encajaran a la perfección. Es una imagen brutal, pero es la metáfora definitiva para la negligencia intelectual. El lecho de Procusto, aplicado a las finanzas cuantitativas o a cualquier ciencia social realmente, consiste en coger un mundo real que es salvajemente no lineal, caótico y complejo, y simplificarlo a la fuerza para obligarlo a comportarse de forma lineal. Le cortamos las piernas a la realidad. Literalmente. Cortamos y mutilamos la realidad para que los datos encajen en los modelos matemáticos ordenados y elegantes que se enseñan en las universidades. Es una simplificación que no solo distorsiona la verdad, sino que crea sistemas financieros e instituciones extremadamente vulnerables a la ruina. Porque ignoran lo que no cabe en la cama. Exacto. Ignoran los riesgos extremos que no caben en su cama teórica. Y es precisamente la resistencia de la academia a aceptar que sus camas están mal hechas lo que nos lleva a una de las anécdotas más cómicas y a la vez reveladoras de la exploración de hoy. La historia del manuscrito. Esa misma. Resulta que ese manuscrito técnico de 600 páginas del que hablábamos fue enviado por un error de la editorial a 4 economistas financieros académicos, en lugar de ser enviado a los analistas cuantitativos que operan en el mercado real, que era su público natural. El destino, ¿no? Sí. Y como era de esperar, los 4 académicos rechazaron la publicación del libro. Pero la maravilla de esta historia es que lo rechazaron por 4 conjuntos de razones completamente diferentes. No hubo absolutamente ninguna intersección en sus argumentos para decir que el libro no valía. Lo cual, paradójicamente, es la mayor prueba de validación que se puede recibir. El análisis que se hace de este rechazo cuádruple es brillante. La lógica es implacable. A ver. Si las matemáticas o los conceptos fundacionales del libro hubieran estado genuinamente equivocados, cualquier experto habría detectado el mismo fallo estructural. Todos habrían señalado el mismo error en la ecuación. Tiene todo el sentido. El hecho de que las críticas fueran tan dispares, inconexas y contradictorias entre sí demuestra que los académicos simplemente se enfrentaban a algo que rompía sus esquemas habituales, y cada uno inventó una excusa distinta para rechazar lo que no comprendía. Hay una regla no escrita que se menciona sobre esto en la nota 2, y es buenísima. Si un grupo de críticos dice que no hay ninguna idea nueva en un texto, pero cada crítico señala a un pensador histórico diferente como el supuesto creador original de esa idea, puedes tener la absoluta certeza de que has creado algo genuinamente novedoso. Totalmente. Nadie se pone de acuerdo sobre a quién le copiaste, ¿por qué no le copiaste a nadie? Justo. Y aquí llegamos a la frase lapidaria que resume la brecha entre los que hacen y los que teorizan. Se afirma textualmente que el hecho de que los profesionales que se juegan el dinero en el mercado escuchan los consejos teóricos de los académicos es como prostitutas escuchando comentarios técnicos de monjas. Es una provocación brutal, pero encierra una verdad analítica muy profunda sobre el riesgo. ¿Qué tienen en común las monjas de la metáfora y los académicos? Que lo ven desde la barrera. Que ninguno de los dos tiene la piel en el juego en las áreas que critican. Observan desde el claustro,
desde la castidad teórica. Si sus modelos financieros hunden la economía, ellos siguen cobrando su sueldo universitario a fin de mes. No sufren las consecuencias de sus errores. No asumen el riesgo. Las prostitutas, al igual que los operadores de mercado o los emprendedores, viven en el barro de la realidad empírica. Asumen riesgos directos, sufren volatilidad y aprenden a base de exposición real. Que alguien sin exposición al riesgo dicte normas sobre cómo manejarlo es, desde esta óptica, una completa aberración. Es una imagen mental que realmente te hace detenerte a pensar en a quién le otorgamos autoridad en nuestra sociedad. Ya lo creo. Pero la trayectoria que describe el documento no se detiene en esa victoria intelectual sobre la academia. Se nos cuenta que, con el paso de los años, el interés por los entresijos puramente financieros fue decayendo. Hubo mudanzas, se perdió aquel querido ático neoyorquino y la mente se fue orientando hacia cuestiones más amplias sobre la naturaleza de la aleatoriedad en la vida. Sin embargo, los eventos macroeconómicos entraron en juego. Así es, concretamente la gran crisis de finales de la década de los 2000, que arrastró a esta figura de vuelta el escrutinio público y a una segunda fase de reclusión, esta vez provocada por la toxicidad del éxito. Entramos aquí en una crítica feroz a la figura del pensador público moderno. Se describe la exposición a la prensa y a los medios de comunicación de masas como un auténtico infierno personal. Como un corrosivo, ¿verdad? Sí. El contacto constante con la actualidad mediática actuó como un corrosivo. Se relata un sentimiento de desintelectualización, de corrupción interna, la sensación de ser extraído de un hábitat natural de pensamiento lento para ser convertido en una simple mercancía pública, en un proveedor de titulares rápidos. La maquinaria mediática detesta la profundidad y exige respuestas lineales a problemas complejos. Y frente a ese ruido ensordecedor de los medios, el texto detalla con mucha precisión cómo debería ser la rutina de un verdadero erudito. Nos dibuja a alguien que, por pura higiene mental, ignora por completo la actualidad insignificante y las noticias del ciclo de 24 horas. ¡Qué envidia, la verdad! Un erudito debe dedicarse a escribir lentamente. Debe leer libros en la cama por la mañana al despertar, enzarzarse en discusiones apasionadas con familiares o amigos. Con la curiosa salvedad de no hacerlo nunca por las mañanas. Efectivamente, una regla muy humana, y luego volver a sumergirse en la lectura en la cama antes de dormir. Lo que es incompatible con la verdadera erudición es estar obsesionado con la bandeja de entrada del correo electrónico, saltar de escenario en escenario dando conferencias enlatadas o prostituir las ideas propias para complacer a desconocidos en vacíos eventos de networking. Es, en esencia, una oda al aislamiento selectivo como herramienta indispensable para preservar la claridad mental y la capacidad de detectar patrones profundos. ¿Y le funcionó? Le funcionó maravillosamente. La narrativa confirma que fue precisamente al huir de ese circo mediático, al volver a optar por el aislamiento riguroso, cuando se recuperó el control de la mente, aprendiendo a utilizar filtros de correo electrónico draconianos, instaurando funciones de borrado automático para ignorar demandas externas, se logró una transformación. Hacia lo que describe poéticamente como un paseante solitario bebedor de manzanilla. Exacto. Y fue en ese retorno a la calma, en esa lentitud recuperada, cuando recibió la visita de la diosa Fortuna. Y el momento de esa epifanía final ocurre con un objeto tan cotidiano que resulta fascinante. Se nos cuenta que, estando en esa calma absoluta, la mirada se posa sobre una simple taza de porcelana. Y de repente, las piezas encajan de una forma que hace que uno se sienta casi estúpido por no haberlo visto décadas antes. Es un momento eureka de manual. La revelación es que todas esas complejas herramientas matemáticas, todas esas ecuaciones de detección de efectos no lineales que se habían desarrollado años atrás en el ático para medir cómo la volatilidad destruía los derivados financieros, eran universales. Ese es, sin duda, el puente conceptual más importante de toda esta exploración. La comprensión profunda de que la fragilidad no es un concepto que dependa del material o del ámbito. ¿Por qué la matemática es la misma? Porque tanto en un derivado financiero complejo como en una taza de porcelana física, los estresores no lineales se componen exponencialmente. Explícanos esto de la taza que es muy visual. Si golpeas una taza de cristal con una fuerza de 1 kilo, quizá no pase nada. Si la golpeas con 2 kilos, de repente se hace añicos. El daño no aumenta de forma proporcional a la fuerza aplicada. A partir de cierto umbral, el daño se vuelve catastrófico y total. Pasa de intacta a destruida en un instante.
Ese mismo mecanismo de colapso repentino ante un golpe de volatilidad inesperado es exactamente el que rige un mercado financiero frágil o un sistema educativo hiperoptimizado. La naturaleza no lineal del mundo gobierna toda la realidad física e institucional que nos rodea. Menudo viaje mental nos ha propuesto esta lectura. Hemos navegado desde la reivindicación de los inconformistas empíricos frente a los teóricos de salón, pasando por la disección de la educación superior como un artículo de lujo que, por carecer de estrés, está condenado a desmoronarse por la acción del tiempo. Intentan meter la realidad caótica en el lecho de Procusto para que encajen sus ecuaciones. Y finalmente, hemos descubierto cómo la matemática del riesgo financiero y la fragilidad de una simple taza de té comparten el mismo ADN no lineal. Si tuviéramos que destilarlo todo en una sola idea, el mensaje subyacente es un llamado a la humildad epistemológica. Es una advertencia para que dejemos de fiarnos ciegamente de sistemas rígidos que odian el desorden y empecemos a respetar la asimetría del ensayo y error. Reconocer que a largo plazo el tiempo y la volatilidad destruirán inexorablemente todo lo que sea frágil y no tenga la piel en el juego. Totalmente de acuerdo. Y para poner punto final a nuestra exploración de hoy, quiero dejar una idea flotando en el aire. Una pregunta para que nuestra audiencia la mastique y le dé vueltas por su cuenta. Adelante con ello. Si asumimos la premisa fundamental de este texto de que la educación moderna es, en gran medida, un artículo de lujo frágil y teleológico, diseñado específicamente para odiar y suprimir el desorden. Y si sabemos empíricamente que el tiempo destruye sin piedad todo lo que es frágil, ¿cómo sería entonces una escuela verdaderamente preparada para sobrevivir al futuro? Si imponer un orden excesivo y artificial debilita irremediablemente a las mentes jóvenes, ¿cómo sería un plan de estudios diseñado intencionalmente a partir del caos, de la exposición continua al error y del desorden impredecible, para forjar mentes genuinamente inquebrantables? Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Sigan cuestionando las narrativas establecidas y hasta la próxima.